Licenciado Sinibaldi, buenas noches. Gracias por atender la comunicación de Noticieros de Canal Antigua. Yo quisiera preguntarle, ¿tuvo usted alguna participación en la determinación de los rubros del presupuesto del año 2015? Buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes. Mire, yo no tuve ninguna participación en la discusión del presupuesto porque no me compete a mí esa función. Lo que sí es cierto es, yo estuve en el Ministerio de Finanzas y básicamente llegué a tener una plática con el ministro de Finanzas y con el viceministro de Finanzas semanas antes de que el presupuesto llegara al Congreso de la República. Y básicamente la plática que yo tuve con ellos iba en la línea de que hay proyectos que tienen financiamiento extranjero, como es la CA2 Occidente, como es la CA2 Oriente, que se aprobó en el Congreso de la República, y principalmente el préstamo y donación de Taiwán. Y el acercamiento que yo tuve, obviamente, de manera responsable, habiendo sido ministro de Comunicaciones, que esos proyectos que tienen financiamiento fueran tomados en cuenta en el proyecto de presupuesto. Recuérdese que recientemente hubo una transición en el ministerio y obviamente el nuevo ministro pues no tiene por qué conocer de todos los detalles de los proyectos de financiamiento, y yo de forma responsable consideré que eso era lo que a mí me competía y tenía que hacer, que era ir básicamente a pedir que los proyectos tuvieran su financiamiento, con el beneplácito que me encuentro con que habían sido contemplados en el proyecto que ellos estaban formulando. No hay nada más, fue una plática de 10-15 minutos, no tengo por qué negar que llegué al Ministerio de Finanzas y básicamente lo que fue a ver que los proyectos grandes que básicamente yo inicié, que básicamente yo licité, que yo busqué el apoyo en el caso de Taiwán, tuvieran su financiamiento para que no se vayan a quedar abandonados como ha sucedido en otras ocasiones. Pero a ver, señor Sinibaldi, ¿usted reconoce que ya no está en función del cargo en el momento en el que se da esta reunión? ¿No sería mucho más viable reunirse con el actual ministro, quien además era parte de su equipo de trabajo, y que fuera él, en función del cargo, a hablar con el ministro de Finanzas Públicas y el viceministro de Finanzas Públicas? Mire, es lo mismo. Si hubiera ido con el ministro de Comunicaciones, ¿por qué fui a hablar con el ministro de Comunicaciones? Y si fui a hablar con el ministro de Finanzas, ¿por qué fui a hablar con el ministro de Finanzas? Mire, aquí no hay nada que esconder y por eso yo estoy siendo frontal y claro en explicar que yo estuve presente y básicamente fue a abogar porque los proyectos tuvieran el financiamiento para que no se quedaran en el abandono. Esos proyectos habían sido contemplados y la plática duró 10 minutos, no hay nada más que explicar, no hay nada más que decir. Las declaraciones de la gente y de los diputados de la UNE siempre van a ser a título electorero y politiquero, porque eso es lo que ellos tienen que hacer, porque al final hay un proceso y una contienda electoral donde lo que ellos tienen es que desacreditar, y yo lo que tengo que hacer es buscar de forma responsable que esos proyectos que son de desarrollo no se queden abandonados. ¿Usted considera que es su función como un aspirante a la presidencia de la República buscar esos proyectos, señor Sinibaldi? Los proyectos, yo no iba a buscar los proyectos los busqué cuando fui ministro. Por eso, fui a tramitar el financiamiento y básicamente lo que fui a hacer es que de forma responsable no se fueran a quedar en el olvido porque ha sucedido otras veces. Sí, pero no en un plan de criticar la reunión, a como usted la está planteando, pero indudablemente ya no tendría que ser su función, señor Sinibaldi, siendo usted ya no quien ejerce el cargo, tendría que ser función del actual ministro, ¿no lo cree? Sí, pues mire, función del actual ministro y también función mía. ¿Cómo yo voy a ser responsable de dejar los proyectos que tan costó licitar, adjudicar, buscar la donación sin financiamiento?
Si aquí no hay nada negativo, al contrario, si se me puede acusar de algo, es de ser exageradamente responsable, porque cualquier otro no le hubiera importado si los proyectos se quedaban sin financiamiento, pero al final yo trabajé, busqué, logré que esas carreteras hoy tengan su financiamiento y no podía permitir que se quedaran sin el mismo. Mi compañera Carolina Quiñones le pregunta, señor Sinibaldi. Señor Sinibaldi, usted pues considera entonces que fue extremadamente responsable al llegar, pese a que usted ya no era ministro de Comunicaciones. Pero ¿qué opina entonces respecto a las opiniones que han dado las distintas bancadas, diciendo que esto podría tratarse de tráfico de influencias? Mire, las opiniones de las bancadas tienen un tinte electoral y tienen un tinte politiquero. A mí, más que importarme las declaraciones de cualquier diputado y cualquier bancada, lo que me importa es que los proyectos tan importantes de desarrollo, que es la ampliación a 4 carriles de la frontera de México a la frontera de El Salvador, y que es la donación y el financiamiento de Taiwán de Sanarate al Rancho, no se fueran a quedar sin financiamiento. Si esas bancadas, de forma electorera y politiquera, consideran cualquier cosa, a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es que los proyectos no que se quedaran sin financiamiento y que por no darle seguimiento, esos proyectos no se llevaran a cabo. Señor Sinibaldi, aprovechando la comunicación, yo quisiera hacer una pregunta que no es de hoy, sino desde hace algunos días, y se ha venido hablando de que usted se habría reunido con el director del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, para hablar sobre el tema del presupuesto y para poder conciliar la aprobación por parte tanto de la bancada del Partido Patriota como de la bancada de Libertad Democrática Renovada Líder. ¿Se reunió usted con el licenciado Barquín? No, yo no tuve nada que ver con el tema del presupuesto. Eso sí no es mi responsabilidad y tampoco tengo el tiempo. Quiero contarles que yo básicamente me paso del día miércoles al día domingo en el interior del país. Estoy en un proceso de gira, de reorganización y de fortalecimiento del partido, y básicamente esa es mi principal función, donde está puesta mi energía, donde está puesto mi tiempo. Le agradezco muchísimo haber tomado la llamada, señor Alejandro Sinibaldi. Un gusto, muy buenas noches y felices fiestas. Muchísimas gracias, Alejandro Sinibaldi, precandidato del Partido Patriota a la presidencia de la República, pues mostrando su postura al respecto de las declaraciones que se daban hoy por parte del viceministro de Finanzas Públicas, quien aseguró que sí, efectivamente, él llegó a las instalaciones del Ministerio de Finanzas para hablar acerca de algunos rubros. Ya nos decía Alejandro Sinibaldi que era para garantizar la posibilidad de que se financiaran algunos proyectos que él había dejado encaminado en el momento en el que era ministro de Comunicaciones. Llegó no en función de ministro de Comunicaciones, sino ya en este papel que ocupa actualmente como precandidato a la presidencia del Partido Patriota. Ahí está la reacción que buscábamos, Carolina. Así es, gracias al señor Sinibaldi por tomar la llamada y por supuesto a través de las redes sociales nos hicieron saber qué es lo que opinaban respecto a este tema, ya que esta información desde Noticias a la 1 p.m. nosotros se la planteamos. Y llamaba muchísimo la atención, especialmente Juan Carlos, y hay que reiterarlo, él ya no era el ministro de Comunicaciones cuando llegó. Él se cataloga a él mismo como extremadamente responsable, pero al momento de renunciar usted está dejando el cargo y le está dejando pues ese trabajo a otra persona. Y entonces, ¿qué está pretendiendo él? Estar fuera del ministerio, pero todavía tiene injerencia o quiere continuar teniendo ese peso que él tenía al ser ministro de Comunicaciones. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Deja muchísimas cuestionantes y también la búsqueda de muchísimas otras respuestas. Sin lugar a dudas, momento de la pausa. Quédese con nosotros en Noticias a las 6 p.m.